Introducción. Desde trabajos de investigación hasta aspectos sociales como la comunicación y salud, Internet es una herramienta indispensable y gran parte de su funcionalidad es producto del desarrollo del back-end. Los desarrolladores de back-end desarrollan sitios dinámicos capaces de procesar la información que los usuarios ingresan, por ejemplo, en redes sociales, sitios de compra por Internet, páginas de noticias, videojuegos en línea y en la mayoría de los sitios actuales. En esta capacitación, conocerás el funcionamiento de las páginas web mediante patrones de diseño que modelan su comportamiento. Aprenderás la diferencia entre una página web estática y una dinámica y las ventajas que éstas ofrecen. Conocerás también las distintas áreas donde pueden laborar los desarrolladores de back-end. Configurarás un servidor web local para realizar pruebas a los programas que desarrolles. Además, desarrollarás métodos de procesamiento web mediante lenguajes de programación para procesar las solicitudes de los clientes. Aprenderás los fundamentos de la programación estructurada para aplicarlos al desarrollo web. Implementarás métodos de almacenamiento de datos que son de gran utilidad para el desarrollo de sitios web. Realizarás la conexión entre los módulos de procesamiento y la base de datos para generar contenido de manera dinámica. Además, aplicarás medidas de prevención para disminuir los errores comunes que se presentan en el desarrollo web. Si te interesa formar parte del equipo de desarrollo de back-end y proponer nuevas formas de satisfacer las necesidades de hoy en día, no lo pienses más y comienza ya esta capacitación. Funcionamiento de la arquitectura cliente-servidor. Con el principio de funcionamiento de la arquitectura cliente-servidor, comprenderás de manera más sencilla cómo opera el Internet. El modelo cliente-servidor se basa en la comunicación entre las dos partes que lo conforman. Puede representarse como un sistema en donde varios clientes obtienen recursos de un proveedor. Por ejemplo, en una búsqueda en Internet, el usuario ingresa al navegador y solicita la información que desea encontrar. Al dar Enter, el navegador se convierte en el cliente, pues solicita la información al buscador. Establece una conexión por donde manda la petición al servidor. Esta conexión se realiza mediante el protocolo de transferencia de hipertextos, HTTP. La petición llega al servidor del buscador. En este se almacenan todos los recursos que el buscador ofrece a los clientes y consulta si en los archivos almacenados se encuentra la petición del cliente. El servidor envía como respuesta el recurso solicitado por el cliente. Los programas que realices se ejecutarán en el servidor y tienen por finalidad atender las peticiones que los clientes realicen. Funcionamiento modelo vista controlador. El patrón de arquitectura modelo vista controlador separa los módulos de ejecución de una aplicación web y los representa mediante tres componentes: la vista, el controlador y el modelo. Vista. Define la interfaz gráfica con la que va a interactuar el usuario. Para su desarrollo se utilizan lenguajes de diseño y maquetación, no de programación. Este módulo envía y recibe datos del controlador. Controlador. En este se define el tratamiento de todos los datos con los que interactúa la aplicación. Se ejecuta en el servidor y las instrucciones que ejecuta están desarrolladas en un lenguaje de programación web. Este es el módulo intermediario entre la vista y el modelo. Modelo. Hace referencia al modelo de datos que utiliza la aplicación. En el ambiente web, generalmente el modelo está representado por una base de datos que se almacena en el servidor. En el modelo no se procesan datos, simplemente se encarga de atender y responder las peticiones solicitadas por el controlador. Como desarrollador web de back-end, te encargarás del desarrollo de las capas del modelo y el controlador. Esto te ayudará a identificar las partes de ejecución que tiene una aplicación web y basándote en él, podrás definir las tareas que son tu responsabilidad y delegar las que no se encuentren en tu área de acción. Diferencia entre páginas web estáticas y dinámicas.
Con base en su funcionamiento, las páginas web se pueden clasificar en estáticas y dinámicas. Existen algunas características que definen si un sitio es estático o dinámico. Informar al usuario es el objetivo de las páginas estáticas. La información es permanente y se actualiza de manera ocasional. Para su desarrollo se usan lenguajes de maquetación y diseño. La actualización de la información la realiza el administrador del servidor. No soportan otras aplicaciones como bases de datos, consultas en línea o procesos de compra. Su aplicación principal está orientada a sitios empresariales que solo desean ofrecer una descripción de sus actividades, misión y visión, el equipo de trabajo y los servicios que ofrecen. El enfoque de las páginas dinámicas se basa en la generación de contenido a través de la información introducida por el usuario. Implementan funcionalidades a partir de lenguajes de programación. Procesan y almacenan los datos que el usuario ingresa. Están orientadas a requerimientos donde se establezca la constante actualización de la información. La actualización del contenido se realiza desde la página y no necesariamente desde el servidor. Su aplicación principal está orientada a sitios que requieran el registro de usuarios, actualización constante de la información e interacción usuario-página. Identifica las situaciones en que es recomendable hacer uso de cada una. De esta manera, podrás ofrecerle al cliente la estructura que necesite para satisfacer de manera eficiente sus necesidades. Seguridad y salud laboral. Es fundamental que conozcas los riesgos más comunes a los que te encuentras expuesto en tu ambiente laboral y que atiendas a las medidas preventivas de seguridad según corresponda a cada situación. Es común que en las oficinas ocurran caídas o golpes al transitar por escaleras o zonas de paso. Para prevenir estos accidentes, evita dejar objetos que obstaculicen el paso, como mochilas, cajas o sillas, y mantén los cajones siempre cerrados. Al utilizar equipos eléctricos, evita hacer conexiones intermedias que interrumpan la continuidad. Siempre conecta los equipos a un regulador o a una toma de corriente con conexión a tierra. Recuerda no saturar las extensiones o multicontactos, ya que puede sobrecargarlos y provocar daños a tu equipo o a la instalación eléctrica. El trabajo constante y prolongado frente a una computadora también puede ocasionarte algunos problemas de salud, como dolor muscular, cansancio o incluso pequeñas lesiones en los dedos o manos. Para evitarlos, atiende las siguientes indicaciones. Con tus dedos índice, reconoce las teclas F y J mediante las marcas que tienen en alto relieve, y entonces coloca el resto de tus dedos sobre las teclas consecuentes de la misma fila. Finalmente, descansa los dedos pulgares sobre la barra espaciadora sin presionarla. Tu mano debe estar alineada con el antebrazo. Posteriormente, identifica las teclas que le corresponden a cada dedo y procura teclearlas suavemente solo con el dedo correspondiente. Aunque al principio te costará trabajo, una vez que domines la técnica, podrás escribir mucho más rápido y por más tiempo sin presentar molestias en las manos. Al utilizar el mouse, lo único que debes hacer es cuidar que el antebrazo siempre forme una línea recta continua con la mano. De esta forma, evitarás lesiones en la muñeca y trabajarás cómodamente. Mantén la cabeza en alto, relaja tus hombros, recarga tu espalda en la silla, vigila que la flexión de tu brazo y antebrazo sea de 90 grados. Apoya firmemente los pies al piso y cuida que la altura de tu cintura sea mayor a la de tus rodillas. Ajusta el monitor de la computadora a la altura de tu vista y conserva un brazo de distancia con él. Evita trabajar con el alto nivel de brillo y usa lentes para proteger tu vista. Evita posturas incómodas al intentar alcanzar algún objeto. Mejor, gira completamente tu silla o levántate de tu asiento. Por último, no olvides limpiar diariamente tu lugar de trabajo y manténlo en orden al finalizar tu jornada laboral. Profesional. La ética profesional se refiere a las normas y obligaciones que regulan nuestra conducta en el trabajo.
Síguelas para reflejar profesionalismo. Sus beneficios son imparcialidad en las relaciones laborales y contratos, claridad en los criterios que guían la toma de decisiones, un sentido de pertenencia e identidad, la prevención de conflictos con empleados o clientes. Los valores se reflejan en las conductas que permiten a las personas convivir de manera armónica en el área de trabajo y en la sociedad. Honestidad. Debes ser sincero y justo. Lealtad. Muestra fidelidad con el trabajo que realizas, siguiendo los estándares de tu empresa. Respeto. Considera la individualidad de otros, así como sus acciones y diferencias. Confianza. Transmite sentido de seguridad y brinda el respaldo necesario con quienes te relaciones. Congruencia. Unifica tu pensar y hablar con tus acciones. Los principios son acuerdos seguidos por un grupo de personas que garantizan la dignidad y equidad para todas las partes involucradas. Honradez y transparencia en cada uno de los niveles de trabajo e interacción con la empresa y clientes. Toda actividad debe respetar el bien común y el entorno ecológico. Confidencialidad en el manejo de información de la empresa y de los clientes. Respeta el trabajo de los demás y su originalidad. Las entregas siempre deben ser puntuales y tienen que cumplir con lo estipulado en el contrato laboral. El reflejo de tu ética profesional dentro del entorno laboral mejorará tu reputación y desempeño. Lenguajes y paradigmas de programación web. Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas sintácticas y de estructura que las computadoras interpretan. Es la herramienta que permite a los programadores interactuar con la computadora y de esta manera indicarle lo que debe realizar. Existe una gran variedad de lenguajes y cada uno define su propio estilo de programación, junto con las reglas e instrucciones del desarrollo. A esto se le conoce como paradigma de programación. En el desarrollo web, los paradigmas más utilizados son programación estructurada. Los programas desarrollados tienen un diseño modular, se ejecutan de manera descendente y tienen 3 estructuras de control principales: secuencia, selección e iteración. Programación orientada a objetos. Tiene como principio de funcionamiento ajustar el lenguaje al problema, en vez de ajustar el problema al lenguaje. Utiliza objetos para la representación de las situaciones que ocurren en la vida real. Estos elementos te ayudarán a definir las mejores técnicas que puedes utilizar al momento de diseñar y desarrollar sitios dinámicos y brindar una solución integral a los problemas que presentan los usuarios. Proceso de trabajo. Como desarrollador back-end, tendrás que programar los componentes dinámicos de los sitios web para realizar distintas funciones. Algunos de los sitios dinámicos más comunes son sitios de compras en Internet, redes sociales, páginas de registro en línea y sitios que impliquen la interacción con una base de datos. Para desarrollar de manera eficiente el sitio, asegúrate de que el cliente requiere un sitio dinámico y no uno estático. Convierte los requerimientos del cliente en objetivos de desarrollo. Define cuáles son los datos de entrada con los que vas a interactuar. Elabora algoritmos que realicen el procesamiento de los datos de entrada. Diseña e implementa modelos de datos en donde almacenarás la información que el cliente solicite. De esta manera podrás desarrollar sitios web que cumplan de manera satisfactoria con los requerimientos del cliente y las necesidades de los usuarios. Alcance del proyecto. El alcance del proyecto es la definición de características y funciones que el sitio web debe cumplir. Debes definirlo junto con el cliente y plasmarlo en un documento en el que se especifiquen de manera particular la capacidad operacional del sitio. Para ello, revisa con el cliente o el encargado del proyecto la especificación de los requerimientos. Elabora un plan de trabajo en donde se definan las actividades. Diseña un inventario de entregables y establece fechas de presentación.
Define criterios de aceptación que sirvan para evaluar si el proyecto cumple con las expectativas acordadas. Esto delimitará el compromiso con el cliente, el costo, la calidad y el tiempo de trabajo. Es común que durante el desarrollo del proyecto el cliente proponga implementar funcionalidades nuevas. Si esto sucede, puedes replantear el alcance de la aplicación y volver a estimar el tiempo de desarrollo, así como sus características funcionales y su costo. Instalación del servidor local. Para la ejecución de los programas que realices, debes instalar y configurar las partes que integran el servidor. Existen servidores que contienen todos los componentes configurados y listos para su ejecución. Elige el ambiente de ejecución que se adapte a tu sistema operativo y descárgalo desde su página oficial. Ejecuta el archivo descargado, da clic en Siguiente y selecciona todos los componentes que se muestran como opciones de instalación. Verifica que la ruta de instalación del servidor se encuentra en la raíz del disco duro y finaliza la instalación del servidor. Ejecuta el panel de control del servidor. En este se muestran los componentes que se encuentran instalados. Activa el servidor web y el gestor de base de datos, dando clic en el botón de Start. Cuando estén activados, el color del módulo cambiará a verde. Para verificar el funcionamiento del servidor, escribe http://localhost en la barra de direcciones de tu navegador de Internet. Esta dirección muestra la página de bienvenida del servidor local. Ingresa la dirección donde se aloja el sistema gestor de base de datos, para verificar que se encuentra activo y funcionando de manera correcta. Esta dirección muestra una interfaz gráfica que permite la creación y administración de la base de datos, así como la inserción y el manejo de los datos que se encuentran registrados. Para verificar el funcionamiento del intérprete, abre el editor de textos y escribe el siguiente código. Ubica la carpeta del servidor que aloja los archivos de ejecución. Guarda el archivo con el nombre de info.php y ejecútalo desde el navegador. Si todos los componentes están funcionando de manera correcta, en la página se mostrará toda la información acerca del intérprete instalado. PHP. PHP es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de sitios web dinámicos. Interactúa con el usuario para recibir los datos de entrada, procesa los datos en el servidor y es capaz de almacenarlos en una base de datos si es necesario. Es un lenguaje interpretado que puede ser integrado en el código HTML. Para que PHP comience a interpretar un bloque de ejecución, existen etiquetas de apertura y cierre que indican el inicio y fin del bloque de ejecución. Por ejemplo, para insertar código PHP en una página HTML, abre la etiqueta que indica el inicio de código PHP. Inserta la función echo que sirve para imprimir un mensaje en la página. Escribe el mensaje entre comillas y termina la instrucción con punto y coma. Por último, escribe la etiqueta de cierre del código PHP. Guárdalo con el nombre de ejemplo1.php en la carpeta de archivos del servidor. Esta carpeta se encuentra en la carpeta que se instaló en el servidor y normalmente tiene el nombre de htdocs o www. Asegúrate de que el servidor se encuentre activo. Abre el navegador de Internet y en la barra de direcciones escribe http://localhost/ejemplo1.php. Este proceso es el mismo para el desarrollo de cualquier script PHP, por lo que es recomendable que siempre conozcas la ubicación de los archivos y la manera de insertar el código en la estructura de una página web. Variables y tipos de datos.
Las variables son contenedores que almacenan datos de forma temporal, para que puedan ser utilizados posteriormente. El tipo y tamaño de una variable están definidos por el dato que ésta almacenará. Los tipos de datos que puedes guardar en variables son: cadenas. Son datos que contienen una o varias letras o símbolos que serán procesados como texto. Para utilizar un dato de tipo cadena, debes escribirlo entre comillas, en especial al introducir números. De esta manera, el programa podrá diferenciar el valor de su símbolo. Entero. Son datos que contienen números enteros, es decir, sin punto decimal. Real. Son datos de tipo número con punto decimal. Lógico. Este tipo de dato únicamente puede tener uno de dos valores, verdadero o falso. La declaración sirve para hacerle saber al programa la cantidad de variables que usará y el nombre con el que se identificará cada variable. Por ejemplo, para declarar una variable llamada edad, escribe el signo de dólar seguido del identificador de la variable. No olvides finalizar la instrucción con punto y coma. La asignación de valor a las variables es la acción de almacenar el dato correspondiente a una variable declarada. Para hacerlo, utiliza el signo de igual, seguido del valor que se va a asignar. Y para utilizar su valor en una instrucción u operación, solo inserta el signo de dólar seguido de su identificador. Por ejemplo, para imprimir la edad almacenada, escribe la función echo y entre comillas escribe el mensaje tu edad es. Inserta el operador punto. Esto permite unir una oración con el valor de una variable. Escribe el signo de dólar seguido del identificador de la variable. Termina la instrucción con punto y coma. Se puede acceder a una variable o asignarle valor cuantas veces sea necesario en el programa. Para visualizar el contenido de la variable, guarde el archivo en la carpeta de ejecución del servidor con el nombre de variables.php. Abre el navegador y en la barra de direcciones escribe la dirección del archivo de ejecución. Las variables son un elemento importante de la programación y hacer un buen uso de estas es primordial para conseguir el funcionamiento deseado en el sitio. Uso de vectores. Los vectores son estructuras que pueden almacenar un número definido de variables bajo el mismo identificador. Para la computadora, esto significa que va a utilizar un número definido de espacios en la memoria para poder acceder a esas variables bajo el mismo identificador. Los vectores son útiles para almacenar un conjunto de datos que tienen relación entre sí, o bien, cuando el mismo dato tiene diferentes valores. Por ejemplo, la edad de un grupo de personas. Abre el editor de textos. Escribe las etiquetas de inicio y cierre de un bloque de código de PHP. Define una variable llamada edades. Abre un corchete, escribe el número 3 y luego cierre el corchete. Finaliza la instrucción con punto y coma. De esta manera, indicas al programa que la variable edad puede almacenar 3 valores bajo el mismo identificador. Para acceder a los elementos de un vector, toma en cuenta que el número de elementos o dimensión del vector no es igual a la posición o índice de sus elementos. El índice del último elemento de un vector será igual al número total de elementos menos 1. Esto se debe a que la posición comienza en 0. Es decir, si se declara un vector de 3 elementos, sus posiciones serán 0, 1 y 2. Para asignar valores al arreglo, se debe especificar la posición del arreglo en donde se almacenará el valor. Por ejemplo, ingrese el signo de dólar seguido de la palabra edad. Escribe la posición del arreglo entre paréntesis.
Ingrese el signo de igual, seguido del valor que se va a almacenar. Realiza este procedimiento para cada posición del arreglo. En PHP, puedes agregar distintos tipos de datos en el mismo arreglo, es decir, puedes guardar números reales, enteros o cadenas. Para verificar el contenido almacenado en el arreglo, imprime sus valores. Ingresa la función echo. Escribe entre paréntesis la oración la edad 1 es. Inserta el operador punto que sirve para concatenar una cadena con una variable. Indica que utilizarás el arreglo edad mediante el signo de dólar e indica la posición 0 entre corchetes. Vuelve a insertar el operador punto para concatenar la variable con la etiqueta de salto de línea. Termina la construcción con punto y coma. Realiza el mismo procedimiento para imprimir los demás valores almacenados. Para ejecutar el programa, guarda el archivo en la carpeta de ejecución del servidor con el nombre de vectores.php. Después, abre el navegador y escribe la dirección http://localhost/vectores.php. Es posible que en el futuro encuentres referencias a los vectores como arreglo o array, que son términos muy comunes para estas estructuras en el ámbito informático. Estructuras de decisión. En el ámbito de la programación, existen casos en los que el procedimiento depende de que se cumpla una o más condiciones específicas definidas por el uso y combinación de operadores relacionales y lógicos. En estos casos, debes implementar estructuras de decisión que pueden ser de dos tipos, simples o múltiples. Por ejemplo, imagina que en un sitio web solo se pueden registrar personas que sean mayores de edad. Esto se puede ejemplificar haciendo uso de vectores. Abre el archivo vectores.php con el editor de textos. Elimina las instrucciones de impresión. Escribe la instrucción if. Ingresa la condición entre paréntesis. En este caso, edad en la posición 0 es mayor o igual a 18. Abre y cierra llaves para delimitar las instrucciones si se cumple la condición. Imprime el mensaje. La persona 1 puede ser registrada seguida de la etiqueta de salto de línea mediante la instrucción echo. Escribe la instrucción else seguida de llaves para ejecutar una serie de instrucciones si la condición no se cumple. Imprime en la pantalla el mensaje la persona 1 no puede ser registrada e ingresa un salto de línea. Realiza el mismo procedimiento para evaluar cada uno de los valores almacenados en el arreglo. Guarda este archivo en la carpeta de ejecución del servidor con nombre decisionsimple.php y ejecútalo desde el navegador. Para ejemplificar las decisiones múltiples, imagina que solo se pueden registrar personas mayores de edad, pero las personas de entre 15 y 18 años tienen la oportunidad de recibir por correo electrónico todas las novedades y noticias del sitio. Para ello, ingresa un salto de línea antes de la instrucción else. Inserta la instrucción else if. Ingresa la nueva condición entre paréntesis. En este caso, si el valor almacenado en la posición 0 es mayor o igual a 15. Imprime en pantalla el mensaje. La persona 1 puede recibir nuestros correos mediante la instrucción echo. No olvides delimitar las instrucciones mediante el uso de llaves. Evalúa cada una de las edades y guarda este archivo en la carpeta de ejecución del servidor con el nombre decisionmultiple.php y ejecútalo desde el navegador. Para realizar pruebas de funcionamiento en ambos programas, cambia los valores almacenados en el arreglo y verifica que la evaluación de las edades se realice de manera correcta.
En el ambiente de las páginas web, las estructuras de decisión son parte fundamental de la programación y funcionamiento del sitio y se utilizan de manera recurrente en procedimientos de propósito general. Estructuras de repetición. Las estructuras de repetición permiten al programa ejecutar la misma serie de instrucciones tantas veces como sea necesario para cumplir una condición lógica. Existen 3 estructuras de repetición: mientras, repetir, para. Aunque funcionan de manera similar, cada estructura tiene características únicas que se acoplan más a algunas situaciones específicas. El procedimiento del ciclo mientras es el siguiente. Revisa una condición lógica. Ejecuta las instrucciones internas si se cumple la condición. Vuelve al punto de revisión. Las instrucciones del ciclo se repetirán mientras se cumpla la condición. El ciclo repetir revisa la condición al finalizar la ejecución de las instrucciones, es decir, las instrucciones del ciclo se ejecutan por lo menos una vez. Por su parte, la estructura para incrementa el contador de manera automática. Además, los valores inicial y final del contador se definen dentro de la estructura. Cualquiera de las estructuras de iteración sirve para simplificar el código escrito que verifica si un usuario es mayor de edad. Abre el archivo decisionmúltiple.php con el editor de textos. Elimina las últimas 2 estructuras de decisión. Declara una nueva variable llamada i que sea igual a 0. Utiliza la sentencia while e ingresa la condición que debe cumplirse entre paréntesis, en este caso i menor a 3. Abre y cierra las llaves que delimitan el área de acción de la estructura while. Coloca la estructura de decisión dentro del área de acción de la estructura while. Cambia los valores estáticos por el valor que almacena i. Incrementa en una unidad la variable de la condición. Por último, guarda este archivo en la carpeta de ejecución del servidor con el nombre mientras.php y ábrelo desde el navegador. Para hacer uso de la estructura repetir, solo es necesario cambiar la instrucción de condición al final de la estructura de decisión y colocar la sentencia do al inicio. Guarda el archivo en la carpeta de ejecución del servidor como repite.php y ejecuta el ejemplo desde el servidor. Por último, la estructura para se implementa mediante la instrucción for. Elimina la sentencia while. Cambia la sentencia do por for. Abre paréntesis e ingresa el valor de inicio de la variable contadora, seguido de la condición que se debe cumplir y finaliza la instrucción con el incremento que realizará la variable de conteo. Elimina la instrucción de incremento, ya que el ciclo se encarga de incrementar la variable de manera automática. Guarda este archivo en la carpeta de ejecución del servidor con el nombre de para.php y ábrelo desde el navegador. Todas las estructuras iterativas se utilizan para propósitos similares y son útiles para realizar sumatorias. Se emplean constantemente en operaciones o procedimientos con vectores. Interacción con los datos de entrada. La manera en la que el cliente y el servidor pueden interactuar es mediante el uso de formularios. Se muestran en la parte del cliente y es el medio para que los usuarios ingresen los datos al sistema. Están delimitados por la etiqueta form y dentro de esta se definen los campos con los que el usuario va a interactuar. Para hacer una página que contenga un formulario, inserta la etiqueta form dentro del cuerpo de la página. Por ejemplo, escribe la palabra usuario, seguido de la etiqueta input type text. Identifica este campo como user. Ingresa la etiqueta de salto de línea para distinguir un campo del otro. Después, escribe la palabra contraseña, seguida de la etiqueta input type password. Identifica este campo como PWD. Para terminar, inserta otro salto de línea y agrega el botón de envío mediante la etiqueta input type submit,
Su función es ordenar el procesamiento de la información. Guarda este ejemplo como formulario.php en la carpeta de ejecución del servidor y ábrelo desde el navegador con la dirección http://localhost/formulario.php. Toma en cuenta que no puedes tener dos formularios anidados. Si es así, cada formulario funcionará de manera independiente. Los campos definidos dentro del formulario deben contener toda la información necesaria. De esta manera, no tendrás ningún problema al momento de programar los módulos de procesamiento. Métodos de envío y recepción. Para enviar la información que contiene un formulario al servidor, es necesario definir el método de envío, así como el atributo de acción, es decir, cómo lo enviará y dónde serán recibidos los datos. Existen dos métodos para enviar la información al servidor: GET y POST. Los dos almacenan los elementos enviados en un arreglo y puedes acceder a estos mediante el archivo de acción que se indique en el formulario. Difieren solo en la manera de enviar los datos al servidor. El GET envía los datos mediante la barra de direcciones, mientras que el POST envía la información de forma que no sea visible a los usuarios. Para usar el método GET, abre el archivo formulario.php. Define el método GET como método de envío. Escribe recepción get.php como atributo de acción y guarda este archivo como formulario get.php. Los datos están almacenados en el arreglo GET y puedes acceder a ellos mediante el archivo de acción. Para hacerlo, abre un nuevo archivo y escribe las etiquetas de apertura y cierre de un bloque de PHP. Para acceder a los datos ingresados en los campos user y pwd, declara dos nuevas variables, una llamada usuario y otra llamada password. Asigna a usuario el valor del arreglo que se encuentra en la posición user. Asigna a la variable password el valor del arreglo que se encuentra en la posición pwd. Imprime los valores obtenidos mediante la instrucción echo para confirmar la recepción de los datos. El archivo que recibe los datos debe tener el mismo nombre que el atributo de acción del formulario, así que guarda este archivo como recepción get.php. Ejecuta el archivo formulario get.php. Llena el formulario y presiona el botón de enviar. Al hacer esto, el sitio redirecciona a la página de acción y es posible ver los parámetros enviados en la barra de direcciones. Para hacer uso del método POST, abre el archivo formulario get.php. Modifica el método de envío por POST y el atributo de acción por recepción post.php. Guarda este nuevo archivo como formulario post.php. Abre el archivo recepción get.php y cambia el nombre del arreglo a POST. Guarda este archivo como recepción post.php. Ejecuta el archivo formulario post.php, llena el formulario y envíalo. Puedes observar que en el envío por este método los datos no se muestran como en el GET. Identifica el proceso que realizan los métodos de envío, ya que son el principio de funcionamiento de las páginas web dinámicas. Estructura y uso de funciones. Las funciones son un conjunto de instrucciones que siguen un procedimiento general y se utilizan para no escribir el mismo código más de una vez al generar tareas repetitivas. Pueden ser ejecutadas en más de una ocasión y tienen una estructura conformada por el nombre de la función, los datos de entrada o parámetros, el proceso de la función y los valores de retorno. Para implementar una función que verifique si los datos de inicio de sesión son correctos, abre el archivo recepción post.php. Declara una nueva función llamada verificadatos. Define como parámetros de entrada una variable de usuario y otra de contraseña.
Compara si el usuario ingresado es igual a la palabra administrador y si la contraseña es admin1234. En caso de que los datos sean correctos, retorna el valor verdadero. De lo contrario, retorna falso. Para utilizar la función y evaluar si los datos ingresados en el formulario son correctos, llama a la función desde el módulo de recepción de datos. Ingresa como parámetros el usuario y la contraseña recibida. Asigna el valor de retorno a una nueva variable llamada resultado. Verifica si el resultado es verdadero o falso mediante una estructura de decisión. Si es verdadero, imprime bienvenido. Si es falso, imprime datos incorrectos. Guarda las modificaciones. Abre el navegador y ejecuta el archivo recepción-post.php. Realiza pruebas con distintos usuarios y contraseñas y verifica el funcionamiento del sitio. El uso de funciones te ayudará a reducir el número de líneas de código y el tiempo de desarrollo, además de tener un código fácil de entender y mantener. Conexión a una base de datos. En las aplicaciones web es común realizar operaciones de almacenamiento y extracción de datos. Para ello, PHP cuenta con funciones nativas que facilitan la interacción con bases de datos. Para realizar transacciones con una base de datos, debes establecer una conexión, por lo que necesitas un servidor. Usa una IP URL para este dato si tu base de datos se encuentra en otro servidor. Usa localhost si se encuentra en el mismo servidor que tu sitio web. El nombre de la base de datos. Por ejemplo, empresa. Nombre y contraseña del usuario con permisos para la base de datos en el servidor de bases. Por ejemplo, usuario BD y password BD. Para establecer una conexión a una base de datos, crea un archivo nuevo. Agrega una función nueva. Dentro de la función, crea las variables servidor, nombre BD, usuario y contraseña. Usa la función MySQLConnect y los parámetros servidor, usuario y contraseña para conectar al servidor de bases de datos. Guarda el resultado en una variable llamada conexión. Selecciona la base de datos con la función MySQLSelectDB, usando como parámetros nombre BD y conexión. Por último, usa return para devolver la variable conexión. Para probar tu conexión, crea un archivo nuevo llamado prueba.php. Comienza incluyendo tu archivo basedatos.php. Agrega una variable llamada conexión BD y asígnale el valor devuelto por la función conectar BD. Usa la instrucción echo para imprimir en pantalla el valor de conexión BD. Por último, cierra la conexión llamando la función, con la variable conexión BD como parámetro. Ingresa a la URL de la página que acabas de crear para comprobar tu programa. Si al cargar la página obtienes un mensaje de error, verifica que los datos que usaste para la conexión sean los correctos. Si los datos son correctos y no hay errores, debes ver en pantalla un mensaje de confirmación con los datos de la conexión, lo cual indica que ya podrás realizar consultas en la base de datos. Inserción de registros. El contenido dinámico de un sitio web proviene de la base de datos que el usuario ha cargado previamente por medio de transacciones de inserción. Para insertar registros, debes contar con una conexión activa a la base de datos, el nombre de la tabla o tablas donde se insertarán los registros, por ejemplo, empleado, el nombre de las columnas de la tabla y el tipo de datos que acepta cada columna, y la sintaxis del query de SQL para insertar los registros. Para que los usuarios puedan cargar la información, crea un archivo llamado nuevoempleado.php.
Escribe el HTML básico de una página web. Genera un formulario que envíe la información por el método POST al archivo agregarempleado.php. Agrega 2 campos de texto al formulario para capturar el nombre y la edad del empleado correspondientes a las columnas de la tabla. Agrega un campo Submit para enviar el formulario. Para recibir y procesar los datos que enviarás al formulario, crea un archivo llamado agregarempleado.php. Incluye en la primera línea de código el archivo basededatos.php para poder utilizar sus funciones. Usa la función empty con cada variable post dentro de una condición if para revisar que el usuario no haya enviado campos vacíos. Cierra la condición if y agrega una condición else con la función header para redirigir nuevamente a nuevoempleado.php si los campos están vacíos. Hasta este punto, el programa solo recibe los datos del formulario y valida que no se intenten ingresar campos vacíos. Para insertar el registro en la base de datos, agrega dentro de la condición if la función conectarBD para iniciar una conexión y almacena el resultado en la variable conexión.bd. Almacena en una variable llamada query la cadena con la instrucción SQL de inserción unida a las variables post empleado nombre y empleado edad. Usa la función MySQLQuery pasando como primer parámetro la variable query y conexión BD como segundo parámetro. Agrega una condición if adicional para evaluar el resultado de la variable éxito y usa la instrucción header para redirigir a una lista de empleados que crearás más adelante en un archivo llamado listaempleados.php. Agrega una condición else y usa nuevamente la función header para redirigir al formulario si la inserción no se realizó de manera correcta. Para comprobar que el programa funciona, ve al navegador y accede al archivo nuevoempleado.php. Ingresa los datos de nombre y edad del empleado y presiona el botón para enviar los datos. Observa que el programa te redirige a la página listaempleados.php, la cual crearás más adelante para mostrar los datos insertados de los empleados en la base de datos. Selección de registros. La selección de registros es la transacción que permite extraer información de la base de datos para procesar y mostrar resultados en la pantalla. Antes de realizar una consulta de selección, verifica que cuentas con una conexión activa a la base de datos, el nombre de la tabla o tablas de donde seleccionarás los registros, el nombre de las columnas involucradas y el tipo de datos que acepta cada columna, y la sintaxis del query de SQL para selección de registros. Para mostrar el listado de usuarios, crea un archivo llamado listaempleados.php. Escribe el HTML básico de una página web. Inserta en la primera línea las etiquetas para agregar el código PHP. Inicia el código PHP incluyendo el archivo basedatos.php. Llama a la función conectarBD y almacena el resultado de la variable conexiónBD. Almacena en una variable llamada query la cadena con la instrucción SQL de selección. Usa la función MySQLQuery usando como primer parámetro la variable query y conexiónBD como segundo parámetro y almacena el resultado en una variable. Cierra la conexión a la base de datos con la función MySQLClose y el parámetro conexiónBD. Para desplegar la lista de empleados obtenida en el resultado, agrega dentro de la etiqueta body el título Lista de empleados. Crea enseguida una lista con la etiqueta UL. Inserta el código de PHP dentro de la etiqueta UL. Así, obtienes los registros devueltos en el resultado. Agrega dentro del ciclo while una instrucción echo para imprimir el elemento nombre y edad de cada registro como un elemento de la lista. Inserta un vínculo al archivo modificarempleado.php con el elemento ID del arreglo registro,
unido al vínculo como una variable get llamada empleado ID y el texto modificar. Agrega un vínculo más en eliminar empleado.php con el elemento ID unido como el vínculo anterior, pero con el texto eliminar. Guarda tus cambios en el archivo para actualizarlo en el servidor. Accede al archivo listaempleados.php en tu navegador para desplegar los cambios que acabas de realizar. Observa que, si posicionas el puntero del mouse sobre cualquier vínculo de eliminar, puedes visualizar la URL a la que te dirigirá y las variables que incluye el vínculo. En la siguiente clase, codificarás las páginas encargadas de modificar y eliminar los registros seleccionados. Creación y eliminación de registros. Además de dar de alta nuevos registros, la mayoría de los sitios web deben ser capaces de modificar registros para hacer correcciones o actualizaciones y eliminar los que ya no sean útiles. Para modificar registros, debes contar con una conexión activa a la base de datos, el nombre de la tabla o tablas con los registros que se modificarán, el identificador del registro que se actualizará, la sintaxis del query select y la sintaxis del query update de SQL. Crea la página para modificar los datos de los empleados de la siguiente forma. Crea el archivo modificarempleado.php y copia en este el código del archivo nuevoempleado.php. Agrega al inicio del código la etiqueta para insertar código PHP y en la primera línea incluye el archivo basedatos.php. Almacena en la variable query la consulta de selección unida con la variable getEmpleadoID. Ejecuta la consulta y almacena el resultado en una variable. Cierra la conexión a la base de datos. Obtén el registro del resultado usando la instrucción. No es necesario que uses un ciclo de repetición, pues solo seleccionaste un registro. Agrega las siguientes modificaciones en el código HTML para desplegar la información que se modificará. Cambia el parámetro action del formulario para que llame al archivo actualizarempleado.php. Agrega dentro del formulario una etiqueta input oculta con el nombre empleado_id para enviarla con el resto del formulario. Agrega al campo empleado nombre la propiedad value. Inserta código PHP para imprimir el valor de nombre obtenido de la base de datos. Repite este proceso para los campos empleado, edad y empleado ID. Cambia agregar empleado por actualizar empleado en la propiedad value del campo submit. Hasta este punto, el programa solo obtiene los datos actuales del registro seleccionado y los despliega en un formulario para poder modificarlos. Para actualizar la información que modificaste en la base de datos, crea un archivo nuevo actualizarempleado.php. Copia el código de agregarempleado.php y pégalo en el archivo nuevo. En la condición if, agrega una validación más para la variable empleado_id. Cambia el query de inserción por el de actualización y utiliza el operador punto para unirla a las variables enviadas desde el formulario. Para comprobar que funciona la modificación de usuarios, accede al archivo listaempleados.php. Da clic en el vínculo Modificar de algún registro. Haz algún cambio y presiona el botón para visualizarlo en la lista. Para crear la página que permita eliminar los registros, necesitas una conexión activa a la base de datos, el nombre de la tabla o tablas con los registros que se eliminarán, el identificador del registro a eliminar y la sintaxis del query delete de SQL. Para crear la página eliminarempleado.php, crea un archivo llamado eliminarempleado.php y copia el código del archivo agregarempleado.php. Cambia la validación del if para que solo verifique la variable empleado_id. Sustituye el query de inserción por el de eliminación y utiliza el operador punto para unirla con la variable get. Guarda el archivo para desplegar los cambios. Por último, abre el archivo listaempleados.php y da clic en un vínculo de eliminar.
A un sistema que permite crear, modificar y eliminar registros se le conoce como un sistema de altas, bajas y cambios, o ABC, y es la base para crear administradores de contenido para sitios dinámicos. Manejo de cookies. Las cookies son mecanismos capaces de almacenar información y compartirla entre páginas sin la necesidad de una base de datos o formularios. Se almacenan en el navegador del cliente y pueden permanecer durante un largo periodo sin importar si el navegador está o no en ejecución. Para desarrollar un programa que almacene datos mediante cookies, abre el editor de texto y escribe las etiquetas de código PHP. Escribe la función setCookie e ingresa los siguientes parámetros. Nombre o identificador. Dato que se va a almacenar. Tiempo de duración de la cookie en segundos. Como identificador, utiliza la palabra saludo. El dato a almacenar será la cadena hola. Y en el parámetro del tiempo, utiliza la función time para obtener el tiempo actual, seguido del operador más, y después el número de segundos de duración que tendrá la cookie. En este caso, 60 segundos o 1 minuto. Concluye la instrucción con punto y coma. Guarda el archivo con el nombre iniciacookie.php y ejecútalo desde el navegador. Esta página no muestra ningún contenido, pero crea y almacena la cookie en el navegador. Los datos se almacenan en un arreglo y se encuentran en el índice del arreglo que se llama igual que el identificador de la cookie. Para comprobar su funcionamiento, abre un nuevo archivo en el editor y escribe las etiquetas de código PHP. Declara una nueva variable llamada recibido. Asigna el valor que la cookie almacena en la posición saludo. Por último, imprime el contenido almacenado en la variable mediante la instrucción echo y guarda el archivo como imprimecookie.php. Ejecuta el archivo iniciaCookie antes de imprimecookie. De no seguir este orden, obtendrás un mensaje de error ya que la cookie no ha sido creada. Espera 1 minuto y recarga la página Imprime Cookie. Verás cómo la cookie fue destruida y no se encuentran datos de ella. Puedes incrementar el tiempo para realizar pruebas cerrando y abriendo el navegador. De esta manera, puedes comprobar el funcionamiento correcto de la cookie. Las cookies son utilizadas en la mayoría de los sitios web y son de gran ayuda en el desarrollo de sitios que requieren de un inicio de sesión o páginas de comercio electrónico. Manejo de sesiones. Además de las cookies, otra manera de almacenar y compartir datos en las páginas web es mediante el uso de sesiones. Estos mecanismos ofrecen la misma funcionalidad que las cookies, con la diferencia de que las sesiones se almacenan en el servidor y permanecen activas el tiempo que el usuario tenga abierto el navegador. Una vez que lo cierra, las sesiones son eliminadas. Para la implementación de una sesión, abre el editor de texto, escribe las etiquetas de código PHP e ingresa a la función SessionStart para crear una nueva sesión. Las variables se almacenan en el arreglo Session, así que para almacenar una variable debes indicar la posición que va a ocupar. Para este ejemplo, asigna la palabra hola en la posición saludo. Termina la instrucción con punto y coma. Guarda este archivo con el nombre iniciasesión.php. Para comprobar su funcionamiento, abre un nuevo archivo en el editor y escribe las etiquetas de código PHP. Declara una nueva variable llamada recibido. Asigna el valor que la sesión almacena en la posición saludo. Imprime el contenido almacenado en la variable mediante la instrucción echo y guarda el archivo como imprimesesión.php. Ejecuta inicia sesión antes de imprime sesión. De no seguir este orden, obtendrás un error al asignar un valor que aún no se ha definido. Las sesiones son utilizadas en sitios que requieren del almacenamiento de datos temporales. Esto reduce el ancho de banda consumido por el servidor y mejora la rapidez en el funcionamiento del sitio. Pruebas de funcionamiento.
Las pruebas de funcionamiento son de gran importancia para identificar errores de ejecución y verificar si cumple con los requerimientos establecidos. Para realizar las pruebas funcionales, analiza los requerimientos definidos por el cliente y asegúrate de cumplir con todos. Elabora un plan de pruebas y jerarquiza de acuerdo a su importancia. Ejecuta los casos de prueba que serán de ayuda para la detección de errores. Gestiona los errores y elabora un plan de acción para eliminarlos o reducirlos. Ejecuta el proyecto en distintos navegadores para confirmar su portabilidad. Realiza pruebas en los módulos fundamentales del sistema y en procesos en donde la probabilidad de error sea más alta. Tome en cuenta que las pruebas no deben ser demasiado sencillas, pero tampoco demasiado complejas, y tienen como finalidad asegurar al cliente la calidad del desarrollo. Identificación de errores. Los proyectos presentan fallas en las primeras pruebas de funcionamiento. Estas pueden ocasionar un comportamiento distinto al esperado o bien no permitir la ejecución del sitio. Puedes encontrar errores de funcionamiento en el sitio y se producen al momento de recibir, procesar o almacenar la información. Los errores de ejecución son aquellos que impiden la ejecución y visualización de las páginas web y se producen por errores de sintaxis, variables no definidas o ciclos que nunca terminan. Identifica las partes que conforman al sitio. De esta manera podrás detectar las fallas de manera precisa. Para prevenir errores, organiza el código de manera que sea más sencillo identificar los bloques de ejecución. Analiza las sentencias y la sintaxis del código. Revisa que los enlaces a otras páginas sean correctos. Asegúrate de que el envío y la recepción de datos se realicen bajo el mismo método y de manera correcta. Verifica que los operadores que utilizas sean los adecuados para las operaciones que deseas realizar. Revisa si las estructuras de control no tienen ciclos o inconsistencias en la condición que se debe cumplir. Utiliza un depurador de código. Con esta herramienta es posible ejecutar el código línea por línea, haciendo más fácil la detección de errores. Imprime mensajes de prueba en cada una de las etapas del proceso. Esto permite identificar en qué etapa el programa no está funcionando adecuadamente. Utiliza estas técnicas para identificar de manera puntual las fallas que pueden presentar las aplicaciones que desarrolles. Así, ahorrarás tiempo y esfuerzo, además de asegurar el funcionamiento del sistema. Errores en el almacenamiento de datos. Los errores que se presentan en el almacenamiento de información se producen al momento de ingresar, seleccionar o mostrar los datos almacenados. Los errores se presentan en la conexión a la base de datos, la duplicación de registros o un orden incorrecto al momento de ingresar o recibir información. Para disminuir el riesgo de errores o identificar las fallas, verifica si la conexión a la base de datos se realiza de manera exitosa. Imprime un mensaje de confirmación cuando se ejecute una consulta de manera correcta o un mensaje de error cuando no se ejecute. Revisa si el contenido almacenado en la base es correcto y no cuenta con duplicidad. Asegúrate de seguir el orden correcto en las consultas que realices. Realiza consultas de prueba y monitorea los cambios que sufre la base de datos. De esta manera podrás identificar si los datos almacenados son los correctos y las etapas del proceso en donde se podrían presentar los distintos tipos de errores. Mantenimiento de páginas web. El mantenimiento de un sitio es una tarea igual de importante que su desarrollo, ya que asegura su funcionamiento y ciclo de vida por más tiempo. Para detectar errores en el sitio o áreas que pueden mejorar, realiza pruebas de manera periódica. Para ello, realiza copias y respaldos de seguridad antes de efectuar algún cambio. De esta manera podrás revertirlos y regresar a la página a su estado inicial si los cambios no funcionan de manera correcta. Identifica los códigos redundantes o innecesarios y trata de optimizarlos utilizando otras técnicas de programación.
Verifica que todos los enlaces de la página funcionen de manera correcta y evalúa si es funcional. Corrige los errores y problemas que no detectaste durante la etapa de desarrollo. Actualiza el contenido de la página sin modificar su diseño. Realizando el mantenimiento y la actualización de un sitio web, evitas que se vuelva obsoleta, además de darle un valor agregado al mantener su funcionamiento siempre en buen estado. Cobro de los servicios. Es importante que sepas estimar el precio de tu trabajo, sobre todo si decides desarrollar proyectos de manera independiente. Para estimar el precio del desarrollo, toma en cuenta los siguientes factores: horas de trabajo, licencias para el uso de software y en algunos casos de desarrollador, el costo de servicios externos al desarrollo. Por ejemplo, uno de tus clientes necesita un sitio de compra y venta de artículos por Internet. Se estima un número aproximado de 10,000 líneas de código y el tiempo de desarrollo es de 10 días hábiles. Para estimar el precio del desarrollo, sigue estos pasos. Estima un número promedio de líneas de código que puedes realizar en una hora. Divide el número total de líneas entre tu promedio de líneas por hora. El resultado obtenido es el total de horas que requiere el desarrollo. Divide el número de horas entre los días que tienes disponibles para desarrollar el sitio. El resultado arroja las horas diarias que debes trabajar. Investiga el costo promedio de una hora de programación en el lenguaje que vas a utilizar y multiplícalo por el número de horas que trabajarás al día. A esa cantidad, suma algunos costos externos al desarrollo, como son las licencias de software, gastos de gasolina o transporte, y comidas o servicios públicos. Como métrica de comparación, puedes investigar el precio de algunos trabajadores independientes experimentados y verificar si el precio estimado ofrece alguna ventaja sobre la competencia. Recuerda que antes de generar ingresos, debes generar confianza con tus clientes. De esta manera, aumentarás el número de clientes potenciales y asegurarás el éxito de tu negocio. Definición de framework. Los frameworks son librerías que sirven como base para desarrollar y organizar software con diversas herramientas. Algunas de sus ventajas son: simplifican el código y el desarrollo de sitios escalables. Agilizan el proceso de desarrollo de software. Promueven las buenas prácticas del desarrollo web. Proporcionan gran funcionalidad en aspectos básicos de la programación. Promueven la reutilización de código. Ofrecen una estructura clara y organizada. Disponen de un gran volumen de documentación. Son ideales para programadores inexpertos. Mejoran la compatibilidad entre navegadores y archivos de ejecución. Existen 3 formas que te permiten utilizar un framework para el desarrollo de backend. Instalación. En algunas ocasiones es necesario descargar un archivo ejecutable e instalar el framework en un IDE de desarrollo. Descarga de archivos. Puedes descargar los archivos que componen el framework y copiarlos en la carpeta donde se almacena en el servidor. Así, podrás utilizar las funciones definidas. Otra forma es mediante la instrucción include. Este comando indica al intérprete que debe incluir todo el código del archivo que define las funcionalidades del framework. Un gran número de frameworks están disponibles para aplicarse en el patrón de diseño modelo vista controlador, y algunos pueden ser útiles en tus próximos desarrollos. Documentación del código. Para que otros desarrolladores comprendan con mayor facilidad el programa, se debe documentar cada una de sus partes. En los archivos del código puedes hacer lo siguiente. Utiliza doble diagonal para comentar solo una línea de código, o, si es un comentario multilínea, empieza con una diagonal seguida de un asterisco. Después, ingresa todo el texto y termina el comentario con un asterisco seguido de una diagonal. Estas 2 formas las puedes utilizar en diferentes situaciones, ya que ambos métodos indican que el texto escrito como un comentario lo omite el sistema.
Antes de empezar un programa, coloca los siguientes datos: nombre, un resumen del propósito, autores, número de versión o si es un respaldo. Al momento de escribir un módulo o función, documenta estos datos: nombre con breve descripción, explicación de los parámetros y variables a usar, anotaciones. La documentación es un hábito que debes fomentar en tu rutina de trabajo para recordar cómo llegaste a cada solución.